Vamos a Hechos, al capítulo 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2. Y como sabéis, estamos viendo en los últimos tiempos, estamos hablando de la doctrina de la Iglesia. Y hemos hablado de algunos aspectos fundamentales de la Iglesia, y en las últimas semanas estamos hablando de cómo comenzó la Iglesia. Y la Iglesia comenzó en el día de Pentecostés con la unción, con la llenura, con la plenitud, con el bautismo, como queramos llamarlo, del Espíritu Santo sobre aquel grupo de hombres y mujeres que estaban reunidos esperando en oración, esperando la promesa que el Señor les había dado, que iban a ser ungidos con el Espíritu Santo. Y estuvimos viendo en el libro de los Hechos, no todos los pasajes, pero muchos de los pasajes donde se nos habla de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Estuvimos viendo lo que pasaba en Pedro, lo que pasaba en Bernabé, lo que pasó con los diáconos, que era uno de los requisitos, ser lleno del Espíritu Santo. Y estuvimos viendo pues la importancia que el libro de los Hechos le daba a la plenitud, al ser lleno del Espíritu Santo. Después hemos estado hablando de la predicación que vemos en el capítulo 2, cuando Pedro se pone delante de aquella multitud y comienza a predicar. Hemos visto que predicó, como no podía ser de otra manera, ya que había recibido el Espíritu Santo, que predicó en el poder del Espíritu Santo. Vimos que esta predicación es una predicación cristológica. Cristo fue exaltado, Cristo fue anunciado, Cristo fue predicado. Y también vimos la semana pasada que fue una predicación bíblica. Es decir, una predicación que no era la visión de un hombre, la idea de un hombre, sino que estaba basada en los textos de la palabra de Dios. Vimos que hoy en día hay predicadores cristianos que no confían en el poder de la palabra de Dios. Por eso muchas veces hablamos de cosas nuestras, de historias nuestras, de pensamientos nuestros, y contamos mil historias, mil cosas, pero no se predica la palabra de Dios, porque en realidad no confían en el poder absoluto de la palabra de Dios. Vimos también que hay predicadores cristianos que no aceptan, predicadores cristianos y creyentes, que no aceptan la autoridad de la palabra de Dios. Por eso no predican la palabra de Dios, porque no aceptan su autoridad. Y también vimos que hoy en día la predicación se enfoca más en las necesidades de la persona, en vez de anunciar lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es la verdad, y si es la verdad, por lo tanto podemos y debemos confiar en lo que esa verdad nos dice a nosotros. Vimos también cómo Pablo le encargó a Timoteo que predicara la palabra y que estudiara la palabra para compartir la palabra. Vimos también que Esdras se preparaba lo máximo posible para enseñar la palabra al pueblo, y también vimos que los creyentes, como ha hecho Pepe en la oración, los creyentes también pidieron, y debemos de estar atentos a la predicación de la palabra de Dios, igual que estuvo aquel grupo, aquellas cientos de personas que estaban reunidas escuchando la palabra de Dios con Esdras y con los demás, y allí estaban atentos. Es decir, el predicador se tiene que esforzar, los predicadores cristianos se tienen que esforzar para prepararse bien y poder predicar la palabra con autoridad, pero los creyentes también tenemos que venir con la intencionalidad de escuchar la palabra de Dios y estar dispuestos, atentos a lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Otra de las cosas que vemos en el sermón de Pedro es que Pedro predica acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Mirad lo que dice los versículos 23 al 32. Hoy no lo voy a leer entero como he leído las dos últimas semanas, pero vamos a leer este texto, los versículos 23 al 32, que dice, bueno, vamos a leer del versículo 22. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua,
y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fijaros, hermanos y hermanas, que en esta primera predicación que da Pedro, en esta primera predicación que hemos visto, que es una predicación cristológica y una predicación enfocada en la Escritura, hay otro aspecto importante que Pedro señala aquí, y es la muerte y la resurrección de Jesús. No hay predicación bíblica, no hay predicación cristiana si no se menciona la muerte y se menciona la resurrección de Jesús. Hoy me voy a enfocar en la muerte de Cristo. La semana que viene, la voluntad de Dios, seguiremos con la resurrección de Jesús, pero hoy voy a enfocarme en lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a alguna cosita, porque la palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de la muerte de Cristo, pero quiero que veamos algunas cosas importantísimas de por qué es urgente, necesario que en la predicación cristiana y cuando compartimos el Evangelio a la gente, hablemos de la muerte de Cristo. Dice un autor: se ha señalado que el espacio dedicado en los 4 evangelios a la muerte de Cristo es de lo más asombroso. 2 de los evangelios, Marcos y Juan, no relatan el nacimiento de Jesús, y uno no relata su tentación, el evangelio de Juan. 2 de ellos no mencionan el sermón del monte, Marcos y Juan. 2 de ellos no hablan nada de la ascensión a los cielos. Pero los 4 evangelios describen completamente y con bastante detalle el hecho de su crucifixión. 1/3 de Mateo y de Marcos y 1/4 de Lucas se dedican a su muerte, mientras que la mitad del Evangelio de Juan está dedicado a las últimas 24 horas de la vida de Cristo. 1/3 del material de los 4 Evangelios tienen que ver con los acontecimientos de su última semana de vida. Después de leer esto, y aquellos que conocéis la palabra, que estaréis de acuerdo, porque la gran parte del material de los evangelios tiene que ver con la muerte de Cristo, la pregunta es: ¿por qué la muerte de Cristo es tan importante en los evangelios? ¿Por qué los cuatro evangelistas le dedican tanto tiempo y tanto material a la muerte de Cristo? Y no solamente los evangelistas. Si tú vas a los escritos en el libro de los Hechos y después en los libros del Nuevo Testamento, podrás ver que se habla muchísimo acerca de la muerte de Cristo. Solamente hace falta que vayas al libro de Romanos y que leas tranquilamente el libro de Romanos y verás la importancia que se le da a la muerte de Cristo. ¿Por qué es tan importante la muerte de Cristo? ¿Por qué es tan importante que se hable de la muerte de Cristo? Pues mirad, hoy solamente voy a decir 3 cosas acerca de por qué es importante en la predicación cristiana de siempre anunciar la muerte de Cristo. En primer lugar, porque Cristo murió por amor al pecador. ¿Por qué es importante la predicación de la muerte de Cristo? Porque Cristo murió precisamente por amor al pecador. Mirad un texto muy desconocido y que muy poca gente conoce y que muchas veces pasa desapercibido y que nadie ha oído, ni se menciona, ni lo saben de memoria. Mirad lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que conocemos de memoria, que muchas veces lo decimos, pero que precisamente por conocerlo tanto, a veces desconocemos tanto. Fijaros que nos está diciendo aquí la razón principal por la que Jesús vino a la cruz.
por la que Jesús murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, estamos hablando de un mensaje de amor. Cristo vino a la cruz, Cristo se humanó, se hizo hombre y fue a muerte por amor a nosotros. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, encontramos un eco de lo que hemos visto en Juan 3:16. Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Fijaros que esta palabra que somos pecadores en el griego se refiere a la acción del hombre cuando peca. Es decir, se refiere a la desobediencia del hombre a la palabra de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Se refiere a ignorar voluntariamente los mandatos, los mandamientos del Señor y cumplirlos. Se refiere a vivir egoístamente. Y se refiere también a que cada uno hace su propia voluntad y vive como cree oportuno, sin rendir, sin dar culto, sin obedecer y sin hacer lo que el Señor quiere. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que somos pecadores. Y nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Es a estos pecadores que Dios muestra su amor. Es a estos pecadores que Dios muestra. Dios no muestra su amor a los perfectos, que también. Dios no muestra su amor a los puros, que también. Dios no muestra su amor a los niños, que también. Aquí nos está diciendo que Dios muestra su amor con los pecadores. Y eso es más complicado, porque yo puedo entender que se pueda amar a alguien bueno. Yo puedo entender que se pueda amar a alguien justo. Yo puedo entender que se pueda amar a alguien íntegro. Pero amar a una persona llena de iniquidad, amar a una persona mala, amar a una persona injusta, amar a una persona que no quiere saber nada conmigo, como pasa con los pecadores, que no queremos saber nada acerca de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que por eso vino Jesús, por amor a nosotros. Y el apóstol Pablo enfatiza también eso, diciendo que por amor a los pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por amor a nosotros, por los pecadores. Dios muestra su amor. La palabra muestra en el griego significa mostrar, exhibir, demostrar. Es decir, está en tiempo presente. Lo que está diciendo es: Dios siempre ama y Dios siempre muestra su amor. No es que Dios amara en el pasado, no es que Dios hiciera un acto en el pasado para darnos a nosotros la entrada y para hacernos salvos. Lo que dice aquí el texto en tiempo presente es que Dios sigue amándonos y Dios sigue mostrando su amor cada día, hermano. Cada día que pasa, Dios sigue mostrando su amor. Y cada día que pasa, Dios sigue amándote. Dios sigue queriéndote cada momento, cada día que ocurre en nuestras vidas. Déjame decirte tres cosas acerca de este amor inmenso del Señor. Tres cosas que nos hacen ver la importancia de la muerte de Cristo por amor. En primer lugar, déjame decirte que el amor de Dios es eterno. Que el amor de Dios es eterno. No tiene fin ni tiene principio. Mirad lo que dice en Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice... Jeremías 31, versículo 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí está hablando de Israel, pero también está hablando de nosotros, porque hay muchos textos que nos hablan de ese amor hacia nosotros. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Yo puedo amar a una persona por un tiempo, yo puedo amar a una persona incluso por mucho tiempo, pero en el momento que esa persona me haga un daño, en el momento que esa persona no haga se meta con mi familia, o murmure de mí, o me critique, o me haga la vida imposible, o cometa un error, es difícil que yo siga amando a esa persona.
Podemos amar a los que estamos más juntos, podemos amar a los que tenemos los mismos intereses, podemos amar a los miembros de la familia, pero es difícil amar a aquellos que te hacen daño, es difícil amar a aquellos que te apuñalan por la espalda, es difícil amar a aquellos que te están criticando. Sin embargo, aquí nos está diciendo que el Señor, que nosotros que hacemos eso, que hablamos mal, que actuamos mal, que pensamos mal, que criticamos, que le damos muchas veces la espalda a Dios, como los israelitas en el desierto, que queremos hacer nuestra santa voluntad, que muchas veces pretendemos ser más listos que el propio Dios y tomamos decisiones que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos dice en su palabra. Nos dice aquí que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de cómo somos, Dios, el amor de Dios hacia nosotros es eterno. Dios no cambia, su amor está ahí siempre y nos ama ayer, hoy y mañana. Y cuando un hijo tuyo hace una trastada, tú lo sigues amando. Cuando un hijo tuyo se hace pipí por la noche con 6 años, tú sigues amándolo. Cuando un hijo tuyo llega a tu casa y te dice, no he aprobado ni una, y tú dices, pero chiquillo, que ya tienes 14 años y no he aprobado ni una, tú sigues amándolo. Cuando un hijo tuyo te da una mala noticia, tú sigues amándolo, aunque lo discipline, aunque pases un buen tiempo con él hablando, aunque seas severo con él. La severidad aparte del amor y la disciplina aparte del amor. Cuando un hijo tuyo no actúa bien, tú sigues amándolo y lo perdonas y lo coges de la mano y sigues para adelante. Pues el Señor hace exactamente lo mismo con nosotros, de una forma mucho más infinita, de una forma mucho más maravillosa. No importa las cosas que podamos, el Señor dice una promesa, hace una promesa: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, el amor de Dios es un amor eterno, y que va a durar para siempre, y tú eres parte de ese amor. El objeto de su amor eres tú. De tal manera amó Dios al mundo, o a ti, tú eres parte de ese amor, y Dios muestra su amor contigo hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, porque el amor de Dios es un amor eterno. Fíjate lo que dice en Juan, en el capítulo 13, Juan, capítulo 13, versículo 1. Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El amor de Dios es eterno y el amor de Dios no cambia, es inmutable. Déjame decirte una cosa importante que quiero que lo entiendas bien. Dios te ama antes de haber entrado al culto. Dios te ama estando en el culto, y Dios te seguirá amando cuando termine el culto, y te seguirá amando mañana, y te seguirá amando pasado mañana. Y el amor de Dios hacia ti no va a cambiar. Nosotros podemos cambiar en base a intereses y en base a otras cosas, pero el amor de Dios siempre está y siempre permanece. A veces estamos solos, parece que estamos en una isla, parece que estamos perdidos y no nos encontramos, parece que nadie se interesa por nosotros, parece que estamos más solos que la una, que estamos abandonados, parece que ni siquiera que nadie se preocupa en orar, en llamarnos, en decirnos algo. Estamos solos, estamos perdidos. Pero fíjate que aquí nos está diciendo que Jesús nos está diciendo que los amó hasta el fin. Jesús te ama hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin de tu vida, hasta el fin de la eternidad, hasta el fin de tu vida física me refiero, hasta que Él venga. Nos seguirá amando. Cuando estamos aquí nos ama, cuando Él venga nos seguirá amando, estando en el cielo nos seguirá amando. No hay nada que pueda romper el amor que Jesús tiene hacia nosotros. Incluso el pecado, Él tiene la potestad de perdonar el pecado y tiene la potestad de abrazarnos y decir adelante, de ver nuestro arrepentimiento, y Él nos dará de su abrazo, de su perdón, de su clemencia, de su misericordia. El amor del Señor es un amor que ama hasta el fin, más allá y más allá y más allá y más allá del infinito. Nos ama hasta el fin. Por lo tanto, fijaros que ¿por qué murió Cristo por nosotros? Porque Cristo murió por amor. ¿Por qué tenemos que anunciar la muerte de Cristo? Porque Cristo murió por amor, y el amor nos dice que el amor de Dios es eterno. El amor nos dice que el amor de Dios no cambia, y el amor de Dios, hermanos y hermanas, no se puede entender. Mira lo que dice en Efesios, capítulo 3, Efesios,
capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 17 en adelante. Efesios 3, 17 dice: bueno, vamos a leer del 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fijaros que aquí está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que el amor de Dios es cómo será de ancho, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es imposible que podamos entenderlo. ¿Podemos realmente entender el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Podemos realmente entender lo que propició, que hizo Cristo, que Cristo fuese a la cruz? ¿Podemos realmente entender que hoy en día el Señor nos siga amando? ¿Podemos realmente entender que Él siga intercediendo por nosotros? ¿Podemos realmente entender que nos esté preparando una morada? ¿Podemos realmente entender que Él, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestros pecados y a pesar de cómo somos, nos siga amando? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Quién puede hacer una teología clara, sistemática, profunda y decir el amor de Dios consiste en esto, en esto? Y aunque saquemos 1000 conclusiones, aunque saquemos todos los textos de la Biblia que hablan del amor de Dios, aunque saquemos todas las cosas que nos hablan del amor de Dios, déjame decirte que es imposible que podamos entender el amor de Dios. Es imposible. ¿Cómo Dios puede amar a nosotros que no somos nada? Estamos en una tierra de las más pequeñitas que hay. No somos especiales, no somos ángeles, no tenemos ningún tipo de cosas. Somos seres humanos creados por Él, que nos hemos rebelado contra Él continuamente, que le estamos dando la espalda continuamente, que el hombre no quiere saber nada de Dios continuamente, que su iglesia, nosotros los creyentes muchas veces incluso andamos ya, desobedecemos, no prestamos atención a lo que nos dice, vivimos una vida muy religiosa, y aún a pesar de todo eso y 1000 veces más, nos dice la Escritura que el amor de Dios es un amor alto, ancho, profundo. ¿Quién puede entender realmente el amor de Dios? Yo no. Aunque yo me pase 1500 años, aunque tenga 1000 vidas, jamás podré entender algunas cosas. Pero el amor de Dios, lo que significa el amor de Dios, la profundidad del amor de Dios, la altura del amor de Dios, jamás lo podré entender. Hace 2 o 3 semanas estábamos Chari y yo paseando un sábado. Los sábados normalmente lo dedicamos a dar un paseíto. Y estábamos pasando por el centro y le digo: ¿subimos la Giralda? Hace años que no subimos la Giralda, pero un montón de años. Yo creo que lo había subido la Giralda 2 veces en mi vida, uno cuando era un chaval y otro momento. Y subimos la Giralda y entonces me dice Chari: a la Giralda, ¿tú sabes lo alto que está esto? Vamos a subir la Giralda. Claro, yo llegué y pregunté: oiga, ¿hay ascensor? No, yo sabía que no había ascenso. Total, que entramos allí. Ya sabéis que los turistas pagan, pero los nacidos en Sevilla, Sevilla provincia, no pagan. Total, que entramos y ya sabéis que la Giralda, lo que ha visto la Giralda va así, no hay perdaño, no hay escalera, va subiendo una rotonda, un redondel, así, hasta arriba del todo. Cuando tú vas subiendo un poquito, la respiración es... Ya tú veías a la gente parada, ya ha llegado un momento en que te va, porque son unos cuantos metros de aquí arriba. Y venga, pues ya yo le decía: venga, que yo me hacía el fuerte, en fin, yo estaba hecho polvo, pero vamos, me hacía el fuerte, vamos a subir para arriba. Y venga, y subí, hasta que llegamos arriba de la Giralda. Y cuando llegamos arriba de la Giralda, tú ves toda Sevilla.
y parte de Portugal y parte de Nuevo México, no, eso no. Tú ves toda Sevilla y muchos pueblos alrededor, y eso es un espectáculo precioso. Pero si yo os animo a que subáis un día a la Giralda, si no lo había hecho. Es un espectáculo, porque ves toda la ciudad. Me recordó el día que estábamos en París, fuimos a la Torre Eiffel. En la Torre Eiffel sí hay ascensor, menos mal. Una parte, después también otra parte había que coger en escalera. Y ves toda París, ¿no? Ves toda París, y es un espectáculo impresionante. Ver toda una ciudad como París debajo de tus pies. Pero Sevilla es más bonita, déjame decirlo, en fin. Tú ves toda Sevilla, y yo estaba pensando, imagínate que el Señor está ahí encima de la Giralda y está viendo toda la ciudad y está diciendo a toda la ciudad: mi amor está con vosotros, mi amor os cubre. Y está viendo a toda la ciudad, a los que están vendiendo droga, a los que están borrachos, a los que están pegando a su mujer, a los que están haciendo la vida imposible a algunos compañeros en el colegio, a la mujer que está engañando a su marido, a aquella persona que es honrada, que está trabajando. Está viendo todo, está viendo todo. A todo el mundo está viendo Jesús desde la Giralda. Y está diciendo: os amo, os amo, os amo. Porque vino a morir por nosotros. La altura de la Giralda tiene una altura, se sabe. El amor de Dios no se sabe. Súbete a lo más alto. ¿Qué es lo más alto? No sé qué será el edificio, no sé qué rascacielos será el más alto del mundo. Como hay con tantos metros, cualquiera sabe ya. ¿Cuál es el más alto? Pero el edificio más alto del mundo no se puede comparar con el amor de Dios. No se puede comparar con el amor de Dios. El agujero más grande que podamos, la excavación más grande que haya, que podamos incluso llegar al núcleo de la tierra, nunca será suficiente para ver la profundidad del amor de Dios y la anchura del amor de Dios. Hermanos y hermanas, el amor de Dios no se puede entender. Y quien pueda entenderlo, déjame decirlo, no es de este mundo, no es de este mundo. Es imposible realmente entender el amor de Dios. Cuando es imposible entender el amor de Dios, lo que tenemos que hacer es adorarlo y decir: Señor, gracias porque me amas. Gracias porque me amas. Y gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí, porque me amas. Porque me amas. Por lo tanto, primera razón por la que debemos anunciar, y cuando predicamos, los predicadores cristianos tienen que predicar de la muerte de Cristo, porque Cristo nos ama, porque Cristo ama al pecador. El segundo motivo por el que tenemos que predicar sobre la muerte de Cristo lo vamos a encontrar en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y fíjate lo que dice. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez, murió por nosotros para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. El propósito de la muerte de Cristo no solamente fue librarnos de toda iniquidad y del pecado, sino que también el propósito de la muerte de Cristo es acercarnos a Dios, llevarnos a Dios, llevarnos a la presencia de Dios. La palabra para llevarnos a Dios en el griego es interesante porque es una palabra que es prosagnei en el griego, prosagnei, y tiene un significado tanto en hebreo como en griego, tiene un significado importante. Venid conmigo a Éxodo, al capítulo 29, Éxodo, capítulo 29, versículo 4. Y mirad el trasfondo hebreo. Éxodo, capítulo 29, versículo 4. Dice, está hablando de la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, para los judíos solamente los sacerdotes tenían, digamos, el derecho de acceder a la presencia de Dios. Esto se ve claramente en la disposición del templo. Cuando tú ves el templo, ves que las personas podían llegar hasta cierto punto. Podían pasar el atrio de los gentiles, podían pasar el atrio de las mujeres, podían pasar el atrio de los israelitas, pero allí se tenían que parar.
allí se tenían que parar. No podían entrar en el atrio de los sacerdotes. Es decir, a la presencia más íntima de Dios, que era la presencia donde estaban los sacerdotes. Y de los sacerdotes, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Lo que hace Jesucristo con nosotros es abrir la puerta de todos los atrios, es abrir la puerta de todo el templo, es abrir la puerta de todo y permitirnos entrar a la presencia de Dios. Permitirnos entrar, lee el libro de Hebreos, permitirnos entrar en la presencia de Dios. Antes nos llegábamos hasta cierto punto, hasta aquí no puedo pasar. Ya eran los sacerdotes los que estaban en la presencia, y de esos sacerdotes el sumo sacerdote. Pero yo no podía entrar, yo no podía ir, porque no era sacerdote. Y Cristo ha roto eso, Cristo ha cambiado eso. Ya todos somos sacerdotes y todos podemos entrar en la presencia de Dios. Todos podemos ir a la presencia de Dios. Cristo nos ha llevado, con su muerte, nos ha llevado a la presencia de Dios. Mirad lo que dice en Romanos, en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos, volvemos al texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, un texto muy conocido: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, fíjate, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La muerte de Cristo ha permitido que entremos en la presencia de Dios. La muerte de Cristo ha permitido que tú y yo seamos sacerdotes. La muerte de Cristo nos ha permitido estar delante de Él todos los días, en cualquier momento. Y aquí nos está diciendo que la muerte de Cristo nos da entrada por la fe a la gracia. Nos da entrada por la fe a la gracia de Dios. Entramos y tenemos entrada a la presencia de Dios, tenemos entrada por la fe, por la muerte de Cristo, a la gracia de Dios. Tú y yo, hermanos y hermanas, estamos invitados todos los días para entrar, para estar delante del trono de la gracia. El autor de Hebreos nos dice que todo momento, cuando queramos, podemos entrar ante el trono de la gracia y podemos estar delante del trono de la gracia. Todos somos bienvenidos ante el Dios de la gracia. No hay ni uno solo de aquí, que no pueda estar en la presencia de Dios. No hay ni uno solo aquí que realmente haya creído que la muerte de Cristo hemos sido beneficiados con la muerte de Cristo, que no podamos entrar en la gracia de Dios y delante del trono de la gracia de Dios. Yo voy al trono de la gracia de Dios y Dios me dice: ¿tú qué haces aquí? Y yo le digo: Señor, yo quiero venir porque me apetece. Y el Señor me dice: no, aquí no es cuestión de apetencia. Señor, yo quiero estar aquí porque yo soy un buen religioso. Y el Señor dice: no, aquí delante de del trono de gracia no puedes entrar. Y otro va y: Señor, yo quiero entrar porque yo he sido muy bueno con la gente. No. ¿Cómo podemos entrar en el trono de la gracia? Estamos delante del trono de la gracia por los beneficios de la muerte de Cristo, porque Cristo ha muerto de forma sustitutoria por nosotros. Somos justificados por la sangre de Cristo. Y esa obra, ese Cristo maravilloso que ha muerto por mí en la cruz, me permite entrar y decir: Señor, yo vengo ante tu trono porque estoy bañado con la sangre de Cristo. Y el Señor dice: venga, habla que te escucho. Habla que te escucho, porque estoy bañado. Esa es mi DNI, mi carnet de identidad. Estoy bañado con la sangre. Esa es mi lucha diaria. Estoy bañado con la sangre de Cristo. Y por medio somos bienvenidos ante el trono de la gracia. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 18. Efesios, capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de Él, y está usando la misma palabra griega que hemos visto antes, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, hermanos y hermanas, tenemos acceso al Padre. Por medio de la muerte de Cristo tenemos acceso a estar en la presencia de Dios. Por medio de la muerte de Cristo tenemos acceso al trono, a la gracia de Dios. Y por medio de Cristo tenemos acceso, nos dice el texto, a Dios el Padre. Tenemos acceso a Dios
el Padre. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Al Padre. Podemos entrar en el mismo salón del Rey, donde está el Rey, donde está el Padre. En el mundo griego, en el salón de los reyes, había un oficial llamado prosageus, que tiene que ver con esta palabra que estamos hablando. Y esta palabra significa el introductor, el que permite el acceso, cuya función era decidir quién podía ser admitido delante de la presencia del rey y quién no. Para entendernos, esa persona era el que tenía la llave de acceso para ver si se podía hablar con el rey o no. Ese era su trabajo. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ese era su trabajo, permitir la entrada o no la entrada delante del rey. Jesucristo es el que tiene la llave de acceso, es el que tiene la llave. Es el que abre y cierra, nos dice la palabra de Dios. Jesucristo tiene la llave el palacio está cerrado, nadie puede entrar en el palacio. El rey está ahí, pero nadie puede acercarse al rey, nadie puede hacer nada con el rey. Y el rey está ahí, pero no puedo acercarme. Y de pronto Jesucristo dice: tengo la llave, el Padre está ahí, nadie puede entrar, pero yo tengo la llave. Y hace así, ¡cha!, y abre la puerta y dice: ya podéis entrar. Y todo el mundo puede entrar ante el Dios el Rey, ante Dios el Soberano. Todo el mundo, todo tipo de personas que han creído en Cristo podemos entrar. La puerta estaba cerrada y Cristo ha abierto la puerta porque Él tiene la llave para que podamos entrar dentro de la presencia de Dios el Padre. Todos podemos entrar. Él nos ha introducido en la mansión, Él nos ha introducido en el palacio, Él nos ha introducido en la presencia de Dios. Por eso tenemos que predicar acerca de la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo nos habla del inmenso amor del Señor. Por eso tenemos que predicar acerca de la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo nos habla de que Cristo nos lleva a la presencia de Dios. Nos coge y nos lleva a la presencia del Señor. Y en tercer lugar, y con esto voy a terminar, Cristo murió, y tenemos que predicar que Cristo murió para que podamos recibir la adopción para ser hechos hijos de Dios. Para ser hechos hijos de Dios. Esto es revolucionario. Este es un mensaje que debería de hacer que todos caigamos de rodillas y llorando y clamando y alegrándonos en el Señor, porque somos hechos hijos de Dios. Juan, capítulo 1, todo el mundo conoce este versículo. Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y en Gálatas, en el capítulo 4, por decir solamente dos textos de lo mucho que hay, Gálatas capítulo 4, dice, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes lo que tú eras antes? Tú y yo éramos criaturas de Dios, igual que las ballenas, igual que los animales, igual que todo ser viviente. Tú eras una criatura de Dios, y gloria a Dios porque nos dio la vida. Tú antes eras una criatura de Dios, dilo. Yo antes era una criatura de Dios, dilo. Yo antes era una criatura de Dios. ¿Tú sabes lo que era antes? Lo que tú eras antes era una persona viviendo en tu pecado, apartado de Dios. Tú antes no tenías una relación con Dios porque estábamos en pecado. Dios está aquí y yo estoy aquí. Y en medio está el pecado. Y yo no puedo acercarme a Dios porque estoy viviendo en pecado. Y Dios es 3 veces santo. Y nos dice el texto que la muerte de Cristo lo que nos hace es que seamos hechos hijos de Dios. Dilo, soy un hijo de Dios. Dilo, soy un hijo de Dios. Dilo, soy un hijo de Dios. ¿Por qué?
Porque Cristo murió por ti. Porque Cristo murió por ti. No somos adoptados en el sentido de que tenemos un Padre que nos ama, que nos quiere. Somos adoptados por Dios, por el Señor, como si fuésemos hijos de Él, por la sangre de Cristo, por el derramamiento de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Antes éramos criaturas separados de Dios por el pecado, y Jesús viene a la cruz y muere por nosotros y dice: a partir de ahora soy vuestro Padre, a partir de ahora sois mis hijos, a partir de ahora tenemos una relación diferente. Tenemos una relación. ¿Sabéis? Me encanta cuando la palabra de Dios dice que somos reyes. Me encanta. Me encanta cuando la palabra de Dios dice que somos sacerdotes. Me encanta. Me encanta cuando la palabra de Dios dice que somos embajadores. Me encanta. Pero como ser hecho hijos de Dios no hay nada. Esa palabra es la que me encanta de todas. La que más me gusta. Soy un hijo de Dios. Por puro amor de Él. Yo no puedo hacer nada para ser hijo de Dios. Yo no puedo escribir un documento para ser hijo de Dios. Es lo que ha hecho Él en la cruz por nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Cuando yo descubrí esto, lo he dicho muchas veces, cuando yo descubrí este texto cuando me convertí, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios una vez que me convertí, y leí Juan 1:12 que hemos leído, y después el que hemos leído en Gálatas, y otros en Primera de Juan y en otras partes, y yo estaba diciendo: Señor, que soy un hijo tuyo, que soy un hijo tuyo, que soy un hijo tuyo. Yo pensaba que todo el mundo era hijo de Dios. Yo pensaba en lo que me habían enseñado, que todo el mundo es hijo de Dios. Y cuando yo leí esto, que cambió mi vida, cambió mi concepción, para mí fue un hallazgo tremendo, como todo lo que Dios hace. Que yo antes era una criatura, pero no era hijo de Dios. Dios no era mi Padre. Y cuando llegué a esto, ahora entiendo que Cristo murió en la cruz y me ha hecho ser hijo de Dios, y Dios es mi Padre. Yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Yo soy su hijo. ¡Wow! Te cambia la vida. Es todo un descubrimiento. Yo soy su hijo. Y tengo la herencia de un hijo. Y puedo entrar con mi Padre todos los días. Y mi Padre me protege, me cuida, me ama. Y mi Padre me da los alimentos. Y mi Padre me dice que estoy contigo todos los días. Y mi Padre me está diciendo: sigo queriéndote cada día y amándote cada día. Porque soy un hijo de Dios. No hay título tan alto como este en este mundo. No hay título tan alto. Que venga el rey Felipe, que vengan todos los reyes y que se pongan aquí: yo soy rey, ya sé. No hay nada como decir: tú serás rey, pero yo soy un hijo de Dios. Y Dios es mi Padre. Y Dios es mi Padre. En esta mañana, hermanos y hermanas, hemos visto que Pedro predicó acerca de la muerte de Cristo. Y la predicación de hoy en día también debe de incluir la muerte de Cristo. Si no, no es predicación cristiana. La predicación si no hay predicación de la muerte de Cristo, no hay evangelio. Porque el evangelio consiste en predicar también acerca de la muerte de Cristo. Y te he dado 3 razones, de las muchas que hay, sobre la muerte, y me quedo corto, sobre la muerte de Cristo. Esas 3 razones que te he dado hoy es: Cristo murió por amor al pecador, y hay que decirlo. Cuando una persona escucha: hay alguien que te ama por encima de todo, y ese alguien fue a la cruz a morir por ti. Cuando tú escuchas que eres tan importante para alguien que fue a la cruz a morir por ti, tu vida cambia. Tenemos que predicar el amor de Cristo hacia el pecador, por eso murió. Tenemos que predicar que Cristo murió para llevarnos a Dios Padre, nos coge de la mano y dice: ahora tenemos presencia, llevamos la entrada a la presencia del Padre, ya no hace falta otra cosa, llevamos directamente a la presencia del Señor. Y Cristo murió para que seamos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? En estos días todo el mundo está hablando de la muerte de la reina Isabel en Inglaterra, una mujer que ha reinado durante 70 años. Hoy se está haciendo pues todas las cosas normales en ese tipo de cosas. En un pueblo que está pasando, veis las imágenes, que hay mucha gente de Inglaterra que están llorando, lamentándolo. Hay todo un protocolo. Los ingleses tienen ya otro rey, que es su hijo, que menos mal, yo pensaba que no iba a llegar nunca. Va a ser rey, no sé si por 5 o 6 años, pero vamos, llegará al hombre por ser rey.
y está todo el mundo triste por la muerte de esta reina, de esta mujer. Durante un tiempo los periódicos dirán, los anuncios, los medios de comunicación dirán muchas cosas, saldrá pe a pa toda la vida de esta mujer, sus logros, sus problemas, etc. Dentro de un tiempo, muy pocos se acordarán de la muerte de la reina Isabel. Dentro de un año, o dentro de un tiempo, casi nadie dirá nada. Dentro de un año dirán el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel y tal. Dentro de 5 años, nadie hablará de la reina Isabel. Dentro de 10 años, nadie dirá nada acerca de la reina Isabel. Y dentro de una generación, los chavales que están en Inglaterra no tendrán ni idea de quién fue la reina Isabel. Pero hay uno que murió. Hay uno que murió. Hay uno que murió hace 2000 y pico de años. Y cada domingo millones de personas se juntan para adorarlo. Hay uno que murió. Y cada día hay millones de personas que leen su palabra y tienen un encuentro con él. Hay uno que murió y han pasado 2000 y pico de años y sigue cambiando y transformando la vida de los seres humanos. Y eso es lo que tenemos que predicar. Cuando nosotros muramos nadie se va a acordar de nosotros cuando pase un tiempo, solamente la gente más cercana, y cuando no esté la gente más cercana, prácticamente nadie. Los reyes pasa igual, los presidentes pasa igual, pero Cristo no. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, nos vivificó por nosotros, nos acercó al trono de la gracia por sus méritos, no los nuestros. Cristo murió y se seguirá predicando hasta que Cristo venga. Cada domingo, cada semana, millones de personas estarán recordando, anunciando la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por amor a mí, porque Cristo me lleva al Padre por su muerte, y porque Cristo, por la muerte de Cristo, yo soy hecho un hijo de Dios, como tú, como todos los que han creído en Jesús. Si tú no has creído en Jesucristo, déjame decirte, Dios no es tu Padre. Si tú crees en Jesús, será hecho tu Padre, y tú serás hijo con todos los derechos que Él te da. Tenemos que predicar la muerte de Cristo. Hoy en día no se predica sobre la muerte de Cristo, nos da pavor. Pero tenemos que predicar porque forma parte del Evangelio. Si no entendemos que Cristo murió por nosotros, ¿cómo vamos a entender lo demás? ¿Cómo vamos a entender el mensaje claro del Evangelio? Amén. Si alguno